Hay que continuar cuidándonos, hay que continuar con las mascarillas y sobre todo también el distanciamiento social, y lamentablemente eso es lo que no estamos viendo en los últimos fines de semana. Vamos a esta hora con una de las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes en Estación Central, que tiene que ver, por supuesto, con el COVID-19 y de lo que tanto se está hablando, la inmunidad del rebaño. Vamos a ir con Ernesto Bustamante, el doctor, además es exdirector del Instituto Nacional de Salud, y por supuesto es una persona que tiene muchísima autoridad para hablar sobre este tema. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Hola Pilar, muchas gracias por recibirme en tu programa. Claro Gusto que de sí. saludarte. Muy buenas tardes. Lo que nosotros queríamos un poco hablar con usted sobre el tema de la llamada inmunidad de rebaño, porque hay quienes señalan que sí se está dando en nuestro país y otros señalan que es complicado, que solamente en algunas zonas, sobre todo en la selva, donde ha habido tanto contagio. Así es, bueno, yo no creo que estamos realmente a nivel de inmunidad de rebaño. No, para empezar, vamos a definir el concepto. En primer lugar, no se puede hablar de inmunidad, porque no consta que las infecciones que hayan podido ocurrir, sean estas muchas o pocas, hayan causado inmunidad. Entonces, inmunidad de rebaño es un concepto que se aplica cuando se adquiere un número mínimamente suficiente de personas que han sido infectadas o que han sido vacunadas y como consecuencia de ello han conseguido inmunidad. Y, por ejemplo, para el caso de sarampión, la inmunidad de rebaño se obtiene con 85-90%. Cuando baja por debajo de 80% empieza a haber problemas y brotecitos, pero hay otras infecciones donde con 70% es suficiente. Pero ojo, aquí no podemos hablar de inmunidad. Es un concepto equivocado en el sentido de que no es aplicable a COVID-19, no es aplicable a este coronavirus, porque no está demostrado que una infección pueda producir anticuerpos neutralizantes duraderos, capaces de producir lo que se conoce como inmunidad. Claro, no van a estar protegidos. Lo que hay es estudios de prevalencia. ¿No? ¿Y cómo funciona eso? Hay estudios de prevalencia, Así es, pero no de inmunidad. claro, Sí, y definitivamente es un tema que es bueno que usted lo señale, porque en los últimos días hemos escuchado a muchas personas en los diferentes medios de comunicación hablar de esta llamada inmunidad de rebaño. Lamentablemente muchos se sienten ya protegidos, las cifras están reduciéndose, disminuyendo de manera sostenida en las últimas 5 semanas, y de hecho pues eso a muchos le causa alivio, y también el alivio es bueno, pero se olvidan de las medidas básicas de bioseguridad, de cuidado. Pilar, hay que ir con cuidado en eso de que las cifras están disminuyendo. Hay una serie de consideraciones. Acabamos de escuchar en la entrevista previa que has tenido con el doctor, que es el vocero de salud, explicando que más bien ha habido un aumento de casos en el grupo etario correspondiente a los jóvenes en Lima Metropolitana. Inclusive hasta la semana pasada ha habido un aumento. Y de manera global solamente ve un decrecimiento de 12%. 12% no es nada. O sea, es básicamente lo que fluctúa en un día la cantidad de infectados. O sea, realmente estamos en lo mismo. Y si miramos la cifra de infectados totales, aquella que es publicada por el MINSA todos los días, estamos entre 5.500 a 6.000 casos nuevos por día. Es un número muy alto. Entonces no podemos decir que está bajando. Lo que ha habido es una disminución de funciones atribuibles a COVID-19. Eso es diferente. Claro, pero porque tampoco el día es que de hoy ha habido 69 fallecidos. Claro. Gracias a Dios vemos que estamos viendo vemos una disminución de fallecimientos y claro, pero eso no significa que la infección esté bajando. La infección se mueve en sectores demográficos diferentes. Por ejemplo, si de pronto el virus empieza a correr, especialmente entre la gente joven, que es lo que ha demostrado el doctor de salud que hizo la Porque explicación. obviamente están saliendo pues a las llamadas fiestas COVID, están yendo a las playas, no están respetando Se están cansando, el uso de pues, del mascarillas. confinamiento, ¿no?
Claro, entonces son ellos los que están contribuyendo al incremento de contagios. Sin embargo, ellos no se enferman, se contagian, se infectan, pueden transmitir, o sea, contagiar, pero ellos no sufren la enfermedad. En consecuencia, no se ve de manera global, a nivel poblacional, un aumento, sino más bien todo lo contrario, una disminución de defunciones. Pero en el momento en que las cosas cambien con el ingreso a la fase 4, va a haber una nueva fracción de la población que hoy está confinada y que a partir de que se levante la fase 4 va a empezar a ir a trabajar o ir a comprar o ir a comer o va a empezar a utilizar las bondades del sistema social. Y eso va a significar carne para el virus. Entonces allí podremos ver un incremento mayor, que es lo que podría llegar a considerarse en el futuro como una segunda ola, que si aparece de manera fuerte, pues entonces nos puede revolcar a todos. Claro, porque el virus, como sabemos, se moviliza con las personas. O sea, no es que esté volando, sino se moviliza de persona a persona y es por eso el distanciamiento. ¿Estamos preparados, doctor Bustamante, para una segunda ola aquí en nuestro país? No, no estamos preparados. Podríamos estarlo, pero no lo estamos porque no estamos practicando una función fundamental, que es la de prevenir los contagios justamente y cortar la cadena de contagios. O sea, no, si hubiera una segunda ola en este momento, mucha gente se va a enfermar y un porcentaje de estas personas van a morir. Va a morir. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos impedido que los contagios disminuyan. ¿Cómo se disminuyen los contagios? Simplemente detectando a los infectados de manera temprana, aislándolos y aislar también a sus contactos cercanos y recientes. Pero la pregunta del millón, doctor Bustamante, disculpe que la interrumpe para ir armando el rompecabezas. La pregunta del millón, ¿cómo detectarlo de manera temprana con las llamadas pruebas moleculares que no se están utilizando como ya lo han hecho otros países? Bueno, el problema es que curiosamente cada vez se está usando menos pruebas moleculares. En el mes de agosto estaba yo justamente actualizando mi estadística y en el mes de agosto ha habido aproximadamente 6.300 pruebas por día. En el mes de septiembre empezó a bajar. Hablo de pruebas moleculares. Y en la última semana, o sea, en la semana que ha terminado el día de ayer, esto yo lo cuento en 7 días y saco el promedio por día. 1.793 pruebas por día. Fíjese, o sea, casi de 6.000 a 1.000 y pico. A 1.793. O sea, algo ha pasado, que no estamos haciendo pruebas moleculares. En vez de aumentar el número de pruebas moleculares, porque se supone que tenemos reactivos, laboratorios, tenemos stock tenemos equipos, sin embargo las pruebas están bajando. Y las pruebas rápidas también están bajando. Estos mapas de calor del que habló el doctor de salud son mapas de calor hechos con pruebas rápidas fundamentalmente. O sea, no reflejan realmente infección presente, sino infección pasada. Y sin embargo, bueno, eso es lo que hay. Pero las pruebas moleculares, que es lo que se necesita para identificación temprana, y se identifica de manera masiva, se necesita de manera masiva, no se están usando. Más bien estamos disminuyendo el número a niveles minúsculos, comparables a los de abril. Claro. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces jamás vamos a poder hacer identificación temprana si vamos a estar realizando tan solo 1.500 pruebas por día. Necesitamos ir a 50.000 pruebas por día, que es muy diferente. Que se dijo que se iba a hacer, se dijo, porque se había hablado de que había habido una nueva adquisición de millones de pruebas moleculares, que esa iba a ser la nueva estrategia que se iba a adoptar, sobre todo en esta segunda etapa de lucha contra el coronavirus, pero vemos que no. Y en todo caso, bueno, eso es muy importante lo que usted nos ha dicho, doctor Bustamante, y se lo vamos a preguntar. Ojalá que mañana haya alguna actividad con la ministra de Salud, Pilar Macetti, para poderle preguntar sobre esta reducción inexplicable de la aplicación de pruebas moleculares. Y ya para cerrar, porque en las redes me han comentado, cuando yo señalaba que lo iba a entrevistar en el programa en Estación Central aquí en vivo, que hay un problema con las pruebas moleculares. Se hacen las pruebas moleculares y los resultados pasan 5 o 6 días y no están. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, hay un problema de información. O sea, hasta hace un mes y medio se informaba el total de pruebas que se tenía como resultado en ese día. No importaba cuándo se tomara la muestra. Ahora no. Ahora, por ejemplo, si vemos el informe de hoy, dice, hoy ha habido 700 u 800 casos positivos nuevos, cuando en realidad ha habido 6.000. Lo que pasa es que dicen que ha habido 600. Yo no sé si para comunicar un número menor y que impacte menos en la población, Y o confunde. porque confunde, claro, porque Claro. si uno resta, si uno hace una simple resta entre el número de casos totales de hoy del número de casos totales de ayer, la diferencia es 6.000. Pero cuando uno mira la cantidad de casos nuevos que reporta el MINSA, lee que hay 600. Entonces, no es que dicen, bueno, la diferencia corresponde a pruebas tomadas en días previos, pero que recién se hicieron hoy. Claro. Entonces, Es increíble. entonces no se sabe qué es lo que está pasando en cuanto a la información. Eso confunde. La información tiene que ser clara y transparente. Y, por ejemplo, no se está dando información respecto a las pruebas moleculares. Esta data que yo le doy de 1.793 por día, a mí me cuesta trabajo conseguir esa información a través de lo que se llama la data abierta, que en realidad es más data escondida que abierta. Pero en la información diaria y en los comunicados Deberían diarios de incluirlo, prensa ¿no? no aparece.